bueno, no en martes, sino en miércoles, está con usted y con nosotros la embajadora eminente Marta Bárcena, que hoy, desde ayer ya le decía que le habló en su artículo y ahora con más elementos que seguramente nos aportará, de las órdenes ejecutivas, ¿no?, firmadas por el presidente de Estados Unidos, incluso las que firmó este día. Embajadora Marta, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches, Javier. Pues aquí de trabajo en Estados Unidos, justamente pulsando y viendo cómo el tema migratorio y el tema de las órdenes ejecutivas realmente ocupa las primeras planas y los noticieros, aunque ahorita se acaba de producir un terrible accidente en Washington, D.C., en el choque de un avión y un helicóptero Black Hawk, y están rescatando a las personas. En este momento está sucediendo todo esto en Washington. Pero la verdad es que la cantidad de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump a partir del 20 de enero, pues hacen casi difícil hacer un seguimiento muy preciso de ellas, y algunas ya pues han sido impugnadas en cortes, como por ejemplo la orden ejecutiva que pretende reducir el derecho a la nacionalidad estadounidense, quitarlo a los que sean hijos de estudiantes o de migrantes indocumentados. Esta orden ya fue suspendida temporalmente por un juez en Estados Unidos, pero yo creo, fíjate, quisiera destacar, Javier, que es muy importante que en lugar de que se opine sin conocimiento, hay que estudiar cada una de las órdenes ejecutivas, cuáles son las bases legales y cómo se están planteando para saber qué es lo que nos espera. Y entonces, en mi columna de ayer del Heraldo, justamente analizaba yo las bases legales de esta orden ejecutiva que firmó para iniciar el proceso de declarar a los cárteles organizaciones terroristas. Fíjate, Javier, que esta idea comenzó, pues ya lleva flotando en el aire en Estados Unidos hace muchos años, pero en la primera administración de Trump se dio después del asesinato de los miembros de la familia LeBaron. Entonces, en esa ocasión, Trump dijo, vamos a declarar a los cárteles organizaciones terroristas. Pero el asunto ya no siguió su curso y ya no hubo esa declaratoria, entre otras cosas, porque afecta también a muchos estadounidenses. Entonces, en esa ocasión, siendo yo embajadora de México, hicimos un análisis jurídico en la embajada sobre cuál podrían ser las bases legales para iniciar el proceso de declaración de los cárteles organizaciones terroristas. Bueno, entonces, la principal base legal y que utilizó ahora Trump en su orden ejecutiva es la Ley de Inmigración y Nacionalidad, conocida como INA, que está también en el Código de Estados Unidos, en el Código Civil. Y por medio de esa ley dice que corresponde al secretario de Estado, en este caso Marco Rubio, designar a una organización, en este caso el cártel, como organización terrorista extranjera, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos, al menos, que la organización sea efectivamente extranjera. Entonces aquí ya nos plantea una cosa: ¿qué va a pasar si varios de los integrantes de un cártel tienen también la ciudadanía estadounidense? Es pregunta. Segundo, participa en actividad terrorista que está definida en otras secciones de la ley, o conserva la capacidad y la intención de participar en actividad terrorista. Y C, la actividad terrorista o terrorismo de la organización amenaza la seguridad de nacionales estadounidenses o la seguridad del propio Estados Unidos. Sin embargo, en esa ocasión, en 2019, pensamos que esa era la única base legal para poder declarar a los cárteles como organizaciones terroristas. Sin embargo, el equipo de Trump amplió el margen de sanciones y acción basándose en otra base legal, que es realmente la que creo que en un momento dado es más preocupante. Porque invoca la orden ejecutiva 13.224, que se adoptó, o sea, que se emitió después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Entonces, su fin era
Al-Qaeda e ISIS. Y después se enmendó durante la gestión de Trump en 2019 y esta orden ejecutiva tiene como fundamento la Ley de Facultades de Emergencia Económica Internacional, por la cual se pueden imponer sanciones a personas o grupos que constituyan una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos. Fíjate cómo se abre entonces el margen de posibles daños o a quienes se pueden incluir ahí. Las sanciones con base en esta orden son básicamente de carácter económico y financiero y se han aplicado a grupos como Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, Hamas y algunos grupos iraníes. Con esta orden ejecutiva que firmó Trump el 20 de enero, no se ha declarado los cárteles organizaciones terroristas. Se inició el proceso que él mismo dice que habrá de concluirse en 14 días, es decir, puede ser en cualquier momento a partir del 3 de febrero, y amplía las definiciones de qué considera Trump una organización terrorista. Dice que los cárteles constituyen una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es lo que dice la ley de nacionalidad, más allá del crimen organizado tradicional. Y da las razones por los cuales las considera. Y dice, entre ellas, su vínculo con gobiernos extranjeros y actores extrahemisféricos y su infiltración en gobiernos del continente americano. Fíjate la idea que tienen entonces de los cárteles. Eso sí es muy delicado porque abre la posibilidad a que se considere algunos gobiernos del hemisferio occidental vinculados a estos cárteles. Entonces, el secretario de Estado está en proceso de consultas con el secretario del Tesoro, el fiscal, el director de Inteligencia Nacional, ninguno de ellos amigo de México, allegándose de información pública y de información confidencial con la que cuenten. Imagínate nada más toda la información confidencial que deben tener. Entonces, con base en esa información, el secretario de Estado presentará la lista de cuáles cárteles o cuáles organizaciones pueden ser consideradas organizaciones terroristas extranjeras, con base en qué, o sea, con qué están ligados, y entonces puede proceder a la instrumentación ya de las sanciones específicas contempladas en la propia orden ejecutiva, en la propia ley de nacionalidad y además en la ley de enemigos extranjeros de 1789, que define que si hay una invasión o incursión en el territorio de los Estados Unidos por un actor específico, este actor específico puede ser expulsado inmediatamente de los Estados Unidos sin derecho a juicio. ¿Qué ha hecho Trump con esta orden ejecutiva? Realmente ampliar las bases legales, tener una concepción clarísima de que los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, está securitizando toda la agenda, lo que lleva a la toma de medidas excepcionales. Pero todavía no sabemos cuál va a ser el alcance del informe que va a presentar el secretario de Estado, Marco Rubio, Javier, y creo que hay que ir con mucho cuidado y con una gran atención legal para ver cuáles son los alcances de esta orden y de su posterior instrumentación. O sea, la fecha, Marta, importante ahora es el 3 de febrero, porque ahí a partir del 3 de febrero, perdón. Sí, porque le dijo 14 días, pero no sabemos si 14 días naturales o hábiles. Hábiles, sí, claro. Y entonces están en ese proceso. Entonces, hasta que termine el proceso el secretario Rubio y lo presente, entonces ya tendremos una idea más clara a qué cárteles se les declara, y no solo mexicanos, obviamente, y con base en qué, seguramente no darán a conocer toda la información con la que cuentan o con la que toman esa decisión. Claro. Pero tenemos que ir entonces viendo todo esto con mucho cuidado y efectivamente tendrá fuertes implicaciones económicas y financieras
para las instituciones financieras mexicanas y para las instituciones financieras de los Estados Unidos también, y para todos aquellos que se puedan considerar como coadyuvantes o propiciadores de estas organizaciones que serían consideradas terroristas. Sí. A ver, muy en breve nada más, si es posible, embajadora. Han dicho que el 1 de febrero no se pondrán en la mesa los aranceles, sino que se hará más adelante, en abril. Pero de cualquier manera se espera algún tipo de anuncio el sábado. ¿Qué presumes que se pueda decir el próximo sábado? Bueno, yo creo que lo que se puede decir o lo que hará referencia el próximo sábado, ya nos los han dado algunas declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, reconociendo la cooperación de México, pero diciendo no es suficiente. ¿Falta? Yo creo que una parte puede estar ligada justamente a esta declaratoria o a esta clasificación de cuáles son los cárteles considerados como terroristas por la amenaza del fentanilo, porque acuérdate que los aranceles lo ha estado ligando el presidente Trump con el fentanilo y con la migración. Yo creo que vamos a ver entonces que se va a posponer la decisión hasta que tengamos mayor conocimiento del informe de Rubio, de cómo se ve el combate a las organizaciones terroristas, al tráfico de drogas, al crimen organizado en general, porque aparte, al hablar en la orden ejecutiva de que está habiendo una invasión y una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, seguramente van a incluir a organizaciones criminales que se dediquen no solo al tráfico de drogas, sino al tráfico de personas, Javier. Sí, y eso también abre el abanico abre ese abanico hacia personas y eventualmente hasta funcionarios en América Latina que consideren vinculados al tráfico ilícito de personas. Bueno, embajadora, te mando un saludo y ahora sí nos veremos el próximo martes. Ahora sí, y estaremos muy pendientes porque la verdad es que hay que analizar con gran cuidado, no desgarrarse las vestiduras, pero no desconocer las amenazas que tenemos enfrente. Te mando un saludo, buenas noches.